2.5 y Vincho con sus 3 dirigentes ahora quiere hacer un polo y piropeando a Luis Abinader. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, que se cuide Luis Abinader. Vincho está en lo suyo. Vincho está haciendo su papel. Se fue del PLD y del gobierno. Tiene que buscar dónde arrinconarse. Y no se va a arrinconar con Eduardo Estrella, que no tiene posibilidad de ir al poder. Con el poder de la maldad. Ni se va a vincular a Amable Aristi Castro, que por sí solo no tiene ninguna posibilidad. Porque si lo de Vincho es el poder, y ahora con el odio que tiene frente a Danilo y al gobierno y al propio PLD, que acusó a Leonel de que le falló al pueblo, tiene que ser junto a Abinader, que se ve claro que va a encabezar la oposición política al gobierno, por lo menos la oposición electoral, porque la oposición en las calles no la va a encabezar Luis Abinader. Luis Abinader es un empresario del turismo, de la educación, que no tiene nada que ver con movimientos callejeros, con movimientos sociales, con demanda, con reclamos. Entonces, pero la oposición político-electoral la estará encabezando de aquí al 16 Luis Abinader. Entonces, Vincho Castillo y los suyos tienen que ver cómo se vinculan o cómo se recuestan de ese polo político. No, y una gran misión tiene Luis Abinader, que es retornar esa fuerza política que fue el PRD, destruido por Miguel, a la posición que realmente ha mantenido dentro de lo que es la boleta electoral. O sea, Luis Abinader tiene la misión prácticamente de restaurador, del conquistador de un espacio en un momento desplazado. O sea, esa es la gran ventaja. Será el número 1 en la oposición, eso es cierto. Mantendrá una matrícula que no va a variar, al contrario, va a subir porque viene una convergencia. Y usted decía ahorita más o menos algo que compartíamos anterior, y es que de una forma u otra, ya Guillermo Moreno, que tiene más simpatía, tiene un número más elevado de adeptos en la población que Miguel Vargas, debe estar ya buscando la forma de acercarse a Luis Abinader. Porque si bien es cierto que ellos no impedirían que Danilo sea reelecto, también es cierto que pudieran variar la matrícula congresual y municipal, porque aquí obligatoriamente se necesita de un control para evitar esa vagabundería que se está dando en el Congreso. Porque ahí el sábado, muy orondo, 183 a 38, es muy bonito, claro, pero un solo tiene 32, porque no vamos a decir que ya el Partido Reformista tiene un senador, porque no lo tiene. Ese que mencionan de Cotuí no fue por el Partido Reformista, fue en una alianza, Partido Reformista PLD. Amable Aristi Castro era el único senador del Partido Reformista y ya no es reformista. Entonces ya los 32 senadores son del PLD actualmente, porque el primero que apoyó la reelección fue Amable. Entonces, eso hay que cambiarlo. Y Luis Abinader tiene la misión de lograr eso. Entre Luis Abinader y Guillermo Moreno, que hay que reconocer que su crecimiento es continuo, tiene la oportunidad de mejorar esa situación. Sí, pero yo entiendo. Hablar de Guillermo Moreno, yo hablo de mi amigo Pelayo, que es el que viene aquí, es el que me habla, es el que se toma conmigo un Mavid, y por eso yo creo que debe haber un acercamiento. Guillermo Moreno parece que él es elitista, un hombre chiquito. Su simpatía es una simpatía a un sector, y un buen sector, pero él en el sector popular, él parece que no ha llegado. Él está viviendo en Santiago todavía y no ha llegado a la capital, de meterse a Gualé, a Guachupita, a La Ciénega, a Villa Duarte, no ha llegado. Y por eso Leonel es un tigre que no olvida. Leonel y Vincho se han unido, no crea que por casualidad, es porque tiene la maldad adentro. Leonel no le va a dar paso. Leonel es más, se atreve a que no le den un senador, pero que le permitan dejar a Guillermo Moreno sin estar reconocido como partido. Creo que la oportunidad de Guillermo Moreno ahora subir y ganar
diputados y senadores y regidores es en la convergencia, uniéndose con Abinader. Pero Mire, claro, lo siguiente, Ismael y Reyes Álvarez. En el país se tiene la cultura y la práctica, el estilo, de que los chiquitos van a los grandes, y eso no es correcto. Los llamados grandes, en este caso Luis Abinader, tienen que ir a los pequeños o a los que están creciendo para que la alianza sea creíble. Además, para fortalecer sus propias posiciones y para mandar un mensaje de humildad y de respeto a los otros, a los demás, y sobre todo a los que se tienen por más pequeños. Y eso implica el respeto a la dignidad de esos que se tienen por pequeños, pero que son fuertes en el aspecto moral, en el aspecto ético. Es Luis Abinader quien debe procurar llegar a Guillermo Moreno en un acercamiento, tomándose un café, para empezar a conversar y llegar a un acuerdo. Para mí, a Guillermo Moreno le conviene, y al país le conviene. Guillermo Moreno puede estar para sacar en este proceso electoral del 2016 cerca de 200 o 280.000 votos. Pero con esos 280.000 votos dispersos en el país, Guillermo Moreno no saca un regidor, un diputado, un alcalde y mucho menos un senador. Va a acumular 280.000 votos, 200.000 votos que podrán hacer la diferencia para que Luis Abinader derrote al PLD. Ahora, en un acuerdo político donde se respete la dignidad, el decoro, la ética, los principios de Alianza País y de Guillermo Moreno con Luis Abinader, puede haber un pacto político en que Alianza País quede bien posicionada, ganando, pactando, respetando eso, porque en esto, para Luis Abinader, no solo es importante los 200 o los 250.000 votos que pudiera aportar Alianza País a esa política de convergencia, sino además la sensación ante la población de que es un polo político, la convergencia, de opción triunfante, que podrá arrastrar a muchos y a muchas que hoy no estarían motivados a ir a votar. Es decir, no son solo los votos que puede mover Guillermo, son otros votos que están ahí de gente que no iría a votar. Por ejemplo, Alfonso Torres no iría a votar. Yo no iría a votar con esa dispersión de la oposición. No, claro. Ahora, Guillermo solo no se va a posicionar electoralmente, porque podrá sacar 200, 300.000 votos y de ahí no pasa. Ahora, en una alianza, en un pacto que Luis Abinader respete a ese grupo importante desde el punto de vista ético y de números electorales, y que la gente de la convergencia entienda eso, aunque crean que le están dando más en términos de cuotas electivas que lo que ellos representan, pero eso es importante para poder ganar. No solo suman los 200.000 votos, suman otro esfuerzo y dan una imagen de pluralidad, de apertura, de realmente querer una opción diferente para el país a esta corporación corrupta que se está tragando el país. Por eso digo, Luis Abinader debe acercarse a Guillermo, hacerle propuestas de respeto y de participación, consultando, porque lo que ha hecho Miguel Vargas no ha consultado a nadie. Lo dice Víctor Gómez Casanova, que ahora Miguel va a convocar a la Dirección Nacional para informarle de lo que él está haciendo. Miguel no ha consultado a nadie. Ha hecho, porque él es un faraón, él es dueño de esa franquicia. Entonces Luis Abinader debe cuidarse de eso, discutir la cosa en sus organismos, acercarse a Guillermo Moreno para traerlo a una política de convergencia y darle una participación amplia que pueda hacer posible la integración, para ver si así salimos de esta corporación corrupta que hoy encabeza Danilo Medina y que durante 12 años la encabezó Leonel Fernández. Mira, hay una razón y un motivo diferenciado en los tipos de negociaciones que se dan. Como usted decía, o sea, Miguel no ha consultado lo que es esa masa que él entiende que debió consultar, que es el PRD, porque el grupito que él tiene, que son los que se benefician, es lo que él cree que necesita. Ahora, en razón de lo que Luis Abinader debe hacer, es cierto, es Luis que debe buscar no solo a Guillermo Moreno, sino todos aquellos que de una forma u otra hoy hoy se expresan en contra de esas alianzas y de ese continuismo manipulador que se ha dado. Pero ¿qué sucede?
para darse una situación de un acuerdo digno, respetuoso, lo primero que se debe es contar con lo que no se tiene. Entonces, mientras que yo siempre he dicho, el partido de gobierno da de lo que tiene para atraer lo que le conviene. En este caso, cuando ustedes iniciaban el programa, habían dos expresiones que se jugaron dentro del posible encuentro entre Danilo y Miguel. Dímelo, dámelo. En el caso de Luis Abinader, como no tiene nada que dar, debe compartir lo que no tiene. Dentro de una alianza, dentro de un acuerdo con cualquier fuerza política que no esté en consonancia con la reelección y el continuismo, él debe ser abierto, con respeto, porque era como decíamos, si bien es cierto que los 200.000 votos de Guillermo Moreno en ningún pueblo de esta nación le va a significar ni siquiera un alcalde pedáneo, pero es Luis quien debe garantizarle a esa fuerza política que se alía hacia ellos por lo menos una representación de acuerdo a la proporcionalidad de su voto. Ahora, ¿por qué? Porque debe compartir lo que aún no se tiene para poder lograr tenerlo. No es dar, no, porque es que tú no me puedes dar lo que no tienes. No, aquí vamos a buscar esto y vamos a dividirlo en estas proporciones. Y ahí, espontáneamente, transparentemente, se va a dar cualquier tipo de acuerdo y convención a favor de lo que le llaman la patria digna, que es lo que hoy se persigue. Pero obligatoriamente se necesita que esto cambie. No podemos estar sujetos a 2 o 3 vagabundos que vayan al Congreso y digan que yo aquí estoy representando a mi comunidad, que estoy representando al pueblo. Pero entonces lo que están haciendo, yo lo desconozco, y aún conociéndolo, no puedo decir, no, yo no estoy de acuerdo. Eso que se hablaba ahí de Minú, cuando decía que esto es una aberración, esto es una vergüenza. Es cierto. Fue tan cierto que el vicepresidente de la Asamblea se desespera. Óyeme, él se desespera y le responde y le emplaza, olvidándose de que hay un fuero allí, de que hay un poder, una inmunidad que le permite ella como representante de ese pueblo, la llevó ahí, a expresar el concepto. Me gustó mucho lo de Josefa Castillo, aunque al final expresó unas palabras que son muy fuertes, son muy duras, porque así están contempladas en la Biblia. Castillo. Josefa Castillo, cuando maldijo, o sea, maldito todo aquel que vote a favor de la reelección. Oye, es fuerte, porque con el ímpetu que ella expresó ese sentir, de una forma u otra, cae una gran porción a lo que sería prácticamente a quien emite la maldición. Sí, pero a mí lo que me gusta yo creo que de Jorge, él dijo, bueno, yo permito, si lo que yo estoy diciendo del soborno no es así, yo permito que ustedes me examinen y me lleven hasta condenarme. La expresión es correcta, ya la usó Cuco Baloy. Maldito aquel soldado que empuñe su arma, su fusil, contra su propio pueblo. Y Peña Gómez la usó mucho. No, si la usó Josefa Castillo contra esos legisladores que no son legisladores nada, son mercaderes, está bien usada. Y si la usó Guadalupe Valdés o la usó Minú Tavares o cualquier otro diputado de los pocos que honran a ese hemiciclo o a ese ciclo completo, porque el hemiciclo es el de los diputados, pero hay otro que es el de los senadores, que al fin y al cabo son una buena parte iguales. Son 38 nada más. 38 marcaron la diferencia, pero hay 2 que votaron que deben ser expulsados. Arroyo dijo que lo expulsarían. Yo todavía no he leído que lo expulsaron ya. Estoy esperando la expulsión, porque hay que sentar precedentes. Y Juan Bosch siempre lo sentó en su partido. Yo recuerdo en aquel momento en San Pedro y en Romana que expulsaron a síndicos y a legisladores, sí, porque desacataron las decisiones. Por eso Leonel estaba al punto de ser expulsado del PLD. Eso, y a Danilo no le iba a temblar el pulso expulsarlo. Danilo se quedó tranquilito esperando unos días. Y si seguía en esa, Danilo lo iba a expulsar, porque tiene control del partido, del comité central y del comité político. Tuvo Leonel que irse del país. Tuvo que recular.
Tuvo que irse del país. No, y mandar a pactar. Y dejó a la mujer leerla. Porque si no, lo patean. Lo patean. ¿Para ti que te gusta esa mujer? Danilo no juega. La de Leonel. No, se puso muy gorda ya. Ah. Está gorda, está horrible, me aplasta. Ah, pues tiene 3 entonces. Pero hace unos años que sí, que estaba muy interesante. Don Reyes Álvarez, don Ismael, la política es muy caliente. Pero este país anda muy mal. Traen leche falsa al país. Falsificando un permiso de importación. Sí. El permiso era para traer unos perros alemanes. Y donde decía perro alemán parece que pusieron leche. Según la denuncia del presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, don Eric Rivero. ¿Y qué dice don Eric Rivero? Vamos a ver esto, que esto es una perla. ¿Cómo es que anda este país? Eric Rivero manifestó que la bebida que se vende como leche evaporada viola todas las normas del etiquetado, porque en su contenido está establecido que fue elaborada con un 92.5% de leche descremada o suero de leche y grasa vegetal. Eso es cualquier otra cosa menos, pero no leche. Pero no es leche. Es un producto engañoso porque viola 15 requisitos de la ley de etiquetado. Rivero informó que el sector ganadero está escandalizado porque los responsables introdujeron al país 43 toneladas de ese líquido equivalente a 4 millones de litros por un valor de 200 millones. Fue de contrabando que se falsificaron los permisos de importación, que era de un perro. Cambiaron el nombre de pastor alemán por leche, falsificando así el permiso. Pero por Dios. Y lo único que daña es el etiquetado, no la salud, porque él se refiere al etiquetado solamente, pero no se refiere a la salud. Las consecuencias que esto tiene para la salud. Claro, o sea, fíjense que ya, o sea, ahí la verdad dejó de ser una información. Ahí se fue más al interés, porque quizás fue un producto que entró bajando la demanda en el Producto Interno. Entonces él, lejos de referirse a lo que afecta a la población y a la salud del ser humano, lo que se refiere es al ingreso ilegal del producto y a su etiquetado. O sea, él no se preocupa por la salud de la población. Aquí no se ha preocupado nadie. Quizá en el documento amplio que se entregó a la prensa aparece la parte de contenido de lo pernicioso que puede ser el consumo de ese producto que no es confiable, y la prensa solo, sobre todo esto que es un periódico de circulación diaria gratuito, el periódico El Día, a lo mejor no trabajaron el documento completo. Ya no están también haciendo señas. Lo cierto es que hace falta responsabilidad. Eso sí. Hace falta un gobierno honesto, un gobierno responsable, un gobierno que vele por el interés de la gente. Hace falta un gobierno duartiano, un gobierno ético. Don Reyes Álvarez, oye, tenía que ser de Micho, un general, solía ir al campo a buscar muchachitas de 12, 13 años. ¿Para qué? 15. Para él y brindar. Para pagar los estudios. Para costearle algunos estudios y tratar de ayudarla en el asunto sanitario. Sin embargo, no, hay que irse y dar las gracias aquí a Ismael Rivas por compartir con nosotros los comentarios. Y sin embargo, él la hacía suya, la muchachita, y la vendía. Parece que se hizo rico así, y a él le metieron 3 meses de coerción a ese ex general de la Fuerza Armada. No, de la policía. No. El general retirado de la policía. No, de la Guardia. José Antonio Horton. De la Guardia. Se hacía pasar por médico pediatra. Tiene 3 meses allí guardado por 13 menores. Por 13 Sí. No, pues es igual, porque tú te recuerdas que el senador de los Estados Unidos venía a eso. Todavía se usan los prebotes. Aquellos presos fuertes que tenían un chucho. No, que lo mande a la Romana, donde usaron la botella con el que llegó que había violado a la niña. Mándalo para Romana. Tenemos que irnos. Don Ismael, muchas gracias por compartir con nosotros estos enfoques, estos análisis de la política nacional. No vimos ningún tema de carácter internacional, pero se quedará para mañana. Don Reyes Álvarez, diga adiós. Bueno, vosotras y vosotras, gracias por permitirnos penetrar a sus hogares. Hasta mañana, señor.